Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo video de su canal, y en este video les voy a compartir una hermosa enseñanza, ya que Dios en su infinita misericordia trae esa respuesta y ese fortalecimiento cuando nos encontramos atribulados, contristados, en aflicciones, porque muchas veces como hijos de Dios nos llegamos a preguntar: ¿por qué mi vida es tan atribulada? ¿Por qué tengo demasiada persecución? ¿Tengo tanto problema? Ni bien he salido de un problema y comienzo con otro problema. Ni bien he terminado este proceso y ya estoy metida en otro proceso. Y es aquí donde llega ese contristamiento a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, y Dios nos trae ese fortalecimiento y nos da esa respuesta a la luz de su palabra. Y vamos al libro de San Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 2, y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús es la vid verdadera. El labrador es el Padre. Y los pámpanos somos nosotros los creyentes. Si meditamos y observamos muy bien lo que nosotros acabamos de leer, aquí habla de dos pámpanos. Del pámpano que no lleva fruto y que dice que lo quitará, y habla del pámpano que lo limpiará para que lleve más fruto. Pero me voy a enfocar en el pámpano que será limpiado y que será limpiado para que lleve más fruto. Pero observemos algo que aquí el Espíritu nos enseña: fruto en singular. ¿Y de qué fruto nos está hablando el Espíritu aquí, mis santos hermanos? Porque aquí no nos está hablando de los dones espirituales, no. Aquí está hablando fruto, para que lleve más fruto. Y este fruto, el Espíritu Santo nos enseña: fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas 5, en el capítulo 22 y 23, y mire lo que dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De este fruto nos está hablando el Espíritu Santo. Y aquí vemos que el primer fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor se tiene que reflejar en nosotros, mis santos hermanos. Ese amor nosotros lo tenemos que reflejar como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y mire lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 13. 1 Corintios, en el capítulo 13, 4 al 8 dice: El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Óigase bien. Dice que el amor nunca dejará de ser, pero que las profecías y las lenguas y la ciencia se acabarán. Y
este es el primer fruto, que es el amor, que tenemos que reflejarlo como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Tenemos que preocuparnos, hermanos. Tenemos que preocuparnos por el fruto del Espíritu que debe de reflejar en nuestras vidas como hijos de Dios, y que eso en la actualidad tristemente se está perdiendo porque no lo estamos anhelando. No estamos anhelando pedirle al Espíritu Santo que seamos transformados, para que ese fruto sea reflejado en nuestras vidas. Y el amor tan grande que usted y yo tenemos que tener es llevar ese plan de salvación al necesitado, al perdido, a aquel que está sucumbido en la perdición, en la drogadicción, en la prostitución, al vecino, a nuestras familias. Llevar ese plan de salvación de un Cristo sanador, de un Cristo salvador, un Cristo que liberta. De todo lo que Él ha hecho en nosotros, Él lo puede hacer en aquellos que están perdidos, que moran en tierras de tiniebla. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener, llevar ese plan de salvación. Tenemos que tener amor a aquel necesitado, aquel que no tiene nada, aquel que se encuentra enfermo, ir a visitarle, llevarle algo. Ese es el amor que nosotros debemos de reflejar como pueblo de Dios, como pueblo del Señor, perdonándonos unos a otros. Porque dice que el amor aquí, ¿verdad?, es sufrido, no se envanece. No se envanece, no busca lo suyo, no es jactancioso, sino que busca la prioridad de los demás. Por cuanto nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo, recibir de parte de Dios para que nosotros podamos dar. Y ese es el fruto del Espíritu que el Señor nos enseña a través de este libro santo, de esta hermosa enseñanza. Y ese amor nosotros lo tenemos que reflejar dentro de nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Sé que no es fácil ser cristiano en nuestra familia, porque es un reto tan grande, pero sí se puede en el nombre de Jesús. Se puede, porque somos vituperados, somos criticados, por todos nos señalan, pero se puede en el nombre de Jesús. Y ese amor tiene que reflejarse en nosotros, mis santos hermanos. Ese es el primer fruto, fruto del Espíritu, que es el amor. El segundo es el gozo. Cuando nos encontramos atribulados, cuando nos encontramos en pruebas, en problemas, en conflictos, a veces se nos va el gozo. Pero dice aquí, ¿verdad?, el Señor nos recuerda que ese gozo tiene que perdurar, tiene que permanecer en nosotros. Por eso dice su palabra. Miren lo que dice la palabra del Señor en Santiago 1. Miren lo que dice Santiago 1:2. Dice 1:2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice que cuando nosotros nos encontramos en prueba, va a producir la paciencia, y por cuanto no debemos de perder ese gozo. ¿Por qué? Porque todo obra para bien, mis santos hermanos. Todo obra para bien. Y vemos aquí la paz. Ese es otro del fruto del Espíritu. La paz. Que en medio de lo que nosotros estamos viendo, que se viene pandemia, que el gobierno, que las guerras, de todo lo que estamos atravesando, esa paz tiene que permanecer en nosotros. Esa paz, por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tenemos que tener paz en medio de esa
circunstancia de lo que estamos viendo, de tanta noticia, de tanta violencia, tanta guerra, tanta cosa. Tenemos que tener paz como pueblo del Señor porque hemos creído en el dador de la vida. Hemos creído en ese Dios todopoderoso que nos va a guardar de todo peligro. Si nosotros confiamos en Él, creemos en su promesa, creemos en su palabra. Esa paz, que no se turbe vuestro corazón, que no se turbe vuestro corazón. Y vemos la paciencia, aquí lo acabamos de ver en Santiago 1:2, ¿verdad? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Antes nosotros todo lo queríamos rápido, instantáneo, al microwave, ahora, rápido. Pero las pruebas nos ayudan a tener paciencia, a esperar en el tiempo perfecto de Dios, porque no es el momento, no nos conviene, nos puede ir mal, podemos fracasar. Y Dios tiene un perfecto tiempo, un propósito mejor para nosotros. Por eso es que las pruebas producen paciencia. Y aquí lo acabamos de ver. La benignidad. La benignidad es la compasión, la misericordia que usted y yo tenemos que tener al necesitado. Muchas veces dentro del pueblo del Señor estamos viendo a nuestro hermano que tiene una gran necesidad, que se encuentra atribulado, que se encuentra entenebrecido, su alma está enlutado, tiene problemas económicos y muchas veces solo lo miramos pasar su necesidad y a veces ellos no dicen porque realmente les da pena decir lo que pueden estar atravesando y a veces decimos, ay, pero los encarcelados allá, cómo me encantaría que Dios me lleve a predicar a los encarcelados y a veces los encarcelados están dentro del pueblo del Señor. Pero ¿qué hacemos? Los miramos a veces con desprecios. A veces tenemos los recursos, pero solo miramos por nuestro propio bien y no miramos la necesidad del hermano, de aquel necesitado. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Por eso es que la palabra dice en San Mateo, cuando le dijeron, le dijo el Señor, tú me vistes desnudo y no me vestiste. Tú me vistes tener hambre y no me diste de comer. Me viste en la cárcel y no me visitaste. Pero está hablando de los mismos hermanos que a veces estamos dentro de la congregación y miramos a aquel hermano que tiene necesidad, pero no nos dignamos de extenderle la mano. ¿Por qué? Porque carecemos de la misericordia, de la benignidad, de la compasión, porque solo estamos viendo nuestros beneficios y Dios a través de esta plataforma nos está hablando del fruto del Espíritu, de la benignidad. De la benignidad, mis santos hermanos. Y vemos aquí de la bondad. La bondad es que tenemos que usted y yo practicar la justicia. Practicar la justicia. Por eso dice el Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Tenemos que practicar esa justicia. Anunciar la grandeza del Señor, testificar de las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y así aquel pueda encontrar esa paz, ese gozo, lo que aquella persona necesita como el Señor nos alcanzó a nosotros. Practicar la justicia es, ¿verdad? Vivir la palabra, predicar esta palabra de vida que está en este libro santo que es la Santa Biblia. La fe. Tenemos que creer, entender, conocer a nuestro Creador, que esa promesa, esa palabra que Dios nos ha dado, que Él va a cumplir en su perfecto tiempo. Tenemos que creer, conocer y entender, creerle al Todopoderoso, al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que para Él no hay nada imposible, porque dice en el libro de Hebreos, mire lo que dice en el libro de Hebreos 11 del 1 hacia adelante, usted lo puede leer en su casita, cuando tenga un tiempecito, dice que por la fe conquistaron reino, por la fe taparon boca de leones, por la fe se cayeron los muros, por la fe las mujeres estériles dieron a luz. Esos grandes patriarcas de la fe. Por la fe Elías no vio muerte, sino que fue traspuesto. Por la fe Noé se salvó con su familia. Por la fe Abraham fue sacado de su parentela.
Esa es la fe de creerle al Dios Todopoderoso. Si el Señor ha dicho, tú eres sana, yo soy sana. Si el Señor nos ha dicho que Él va a alcanzar nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y aunque veamos lo opuesto, Dios lo hará en su perfecto tiempo. Tenemos que atesorar esa palabra, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, creerle a ese Dios poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Esa es la fe. Y que en medio de cualquier circunstancia, de aquellos altos vientos y procesos, Dios está allí con nosotros. Y ese es creerle, ese es andar en fe. Ese es andar en fe. La mansedumbre. La mansedumbre es lo que a mí me ha costado, hermano. Por mi carácter, porque muchas veces nosotros decimos, ay, yo soy de carácter fuerte. No, mis santos hermanos, cuando nosotros somos prestos, rápido nos airamos, rápido explotamos, somos de un carácter débil. Somos de un carácter débil. No tenemos esa mansedumbre. Y esto es lo que en mi vida personal me ha costado muchísimo, pero sé que para Dios no ha sido nada imposible, porque el Señor me ha hecho ver cómo yo era antes de iracunda, imprudente, impulsiva, y he visto todo lo que Dios ha hecho en mi vida y así lo puede hacer en su vida. La mansedumbre, mis santos hermanos, y tenemos que anhelar y pedirle al Señor, ¿verdad? Mansedumbre, y esto lo encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, 29, mire lo que dice. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, nuestro maestro era manso y humilde. Y esto es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. De su palabra tenemos que reflejar ese fruto del Espíritu. La templanza es el dominio propio. Muchas veces, ¿verdad? Antes no teníamos ese dominio en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, pero bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos ha dado este dominio propio de pensar en todo lo bueno, el dominio en nuestras emociones, en nuestras acciones, ese dominio. Por eso dice su palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. De dominio propio, ese dominio. Si no tenemos dominio, hay que anhelar ese fruto del Espíritu. Hay que trabajar en ese fruto. Y mire lo que dice. Qué hermoso, ¿verdad? Porque dice en el 23. Mire lo que dice en el 23. Contra tales cosas no hay ley. Porque este fruto del Espíritu, mis santos hermanos, quiero decirles, este fruto nos llevará a pasar la eternidad con Cristo. Porque dice que ningún iracundo, ningún vanaglorioso, altivo, soberbio, entrará en el reino de los cielos. Y si nosotros reflejamos estos frutos del Espíritu, dice que por sus frutos los conoceréis. Y esos son los frutos que nunca dejarán de ser y que nos llevarán a pasar la eternidad con nuestro amado Jesús. Con nuestro amado Jesús. Y quiero decirle que si su vida está siendo atribulado, está siendo procesado, está pasando por problemas, por enfermedad, gócese, porque aquí lo acabamos de ver a la luz de la palabra, que si usted está dando fruto, usted va a ser limpiado. Así dice la palabra. Si usted está dando fruto, usted va a ser limpiado para que usted lleve más fruto. Y ese fruto es del Espíritu. No son los dones, sino que son los frutos del Espíritu, lo que acabamos de leer. Y en cada proceso, en cada
en cada proceso, en cada problema, en cada sacudimiento, cuando usted se encuentra atribulado, identifique cuál fruto necesita ser trabajado más. Como yo les pongo el ejemplo, la mansedumbre. Yo tengo fe, tengo paz, tengo paciencia, pero hay algo que me hace falta, trabajar más en la mansedumbre. Identifique usted qué fruto necesita trabajar más, porque quiero decirle que esos frutos son trabajados, hermanos, son trabajados. Por eso es que yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, pero yo me siento triste porque yo me siento tan atribulada. Ni bien salgo de una y ya estoy metida en otra. Y el Espíritu Santo me daba esta palabra y me gozaba, y por eso estoy compartiendo esta palabra, porque dice que si usted está llevando fruto, por misericordia, llevamos la palabra, lo que Dios nos ha asignado. Dice que vamos a ser limpiados para que llevemos más fruto. Y gloria sea el nombre del Señor, porque en cada sacudimiento, en cada proceso, en cada tribulación que nosotros estamos pasando, tenemos que identificar qué fruto necesita ser trabajado. Si no tenemos dominio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones, tenemos que pedirle a Dios ese dominio. Si no tenemos humildad, somos altivos, soberbios, vanagloriosos, tenemos que pedirle al Señor mansedumbre y humildad. Si no tenemos fe, que cuando viene el caos, el problema y perdemos la fe y ya andamos, nos desenfocamos y quizás Dios no lo hará, no. Pidámosle al Señor que sea trabajado ese fruto del Espíritu en nosotros para que se refleje, hermanos. Eso es lo que el Señor nos enseña a la luz de su palabra. A la luz de sus palabras. Los dones ya han sido depositados en nosotros. Pero eso se va a ir, Dios lo va a ir añadiendo a medida que usted tenga la madurez de estos frutos del Espíritu que como pueblo del Señor debemos de tener. Pero en la actualidad, ¿qué está pasando? Muchos quieren ser reconocidos, ser famosos, quieren ser usados. Pero dice la palabra, lo acabamos de leer, que las profecías, las lenguas, la ciencia van a cesar, pero el amor nunca dejará de ser. Y lo que usted y yo tenemos que anhelar como pueblo del Señor es el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la benignidad, la templanza, la paz, la paciencia. Y identifique qué fruto en su vida tiene que ser trabajado. Tiene que ser trabajado. Y gócese si usted se encuentra en tribulación, en problemas, en proceso, porque Dios le está limpiando para que usted lleve más fruto para gloria y honra de su nombre. Así que gócese y dígale: gracias, Espíritu Santo. Cámbiame, quiero ser humilde, quiero ser mansa, quiero dar amor en mi familia, en mi matrimonio, en mi congregación. Ser transformado. Eso es algo que el Padre le agrada. Es algo que debemos de anhelar como pueblo del Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón. Que la sabiduría del cielo traiga esa revelación a tu espíritu, a tu mente y a tu corazón, para que podamos entender más esta palabra y ponerla por obra, practicarla, vivirla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, mis santos hermanos. Dios les bendiga.